Hoy vamos a abordar un momento clave en la historia política del Perú, la participación política de las mujeres, especialmente cuando por primera vez pudieron votar y ser elegidas en las elecciones generales de 1956. Este avance presentó una de las primeras grandes ampliaciones de la ciudadanía en el siglo XX en el país. Durante gran parte de este siglo, como explican Henry Piz y Gonzalo Romero en su libro La política en el Perú del siglo XX, el sistema electoral estaba diseñado para beneficiar a los grupos de poder y dejaba fuera sectores como campesinos, obreros y también a las mujeres. Sin embargo, según el Gran Hito de 1956, las mujeres alfabéticas pudieron votar por primera vez. Fue un hecho histórico porque significó una de las primeras grandes ampliaciones de la ciudadanía en el Perú durante el siglo XX. Además, antes de los años 50, el Perú ya mostraba cambios sociales que prepararon el terreno para el voto femenino. La urbanización, la expansión de la educación y la organización de mujeres profesionales y trabajadoras impulsaron reclamos de participación política. Todos estos factores mencionados demuestran, según la autora Paulsen, que la conquista del sufragio femenino no fue solo un logro legislativo, sino también resultado de la movilización de mujeres alfabetizadas y trabajadoras, además de una estrategia política de gobiernos como el de Odría para ganar legitimidad. Así, el voto femenino se inscribió en un proceso complejo de negociación entre demandas sociales y cálculo político. Durante gran parte del siglo XX, las mujeres en el Perú estuvieron excluidas de la vida política. No podían votar ni ser elegidas. Eso cambió recién en 1955, cuando se aprobó la ley que reconocía el voto femenino, aunque solo para las mujeres alfabetizadas. Así, en 1956 participaron por primera vez en las elecciones generales. 9 fueron elegidas congresistas. Un hito histórico, aunque marcado por la exclusión de millones de campesinas e indígenas. El verdadero voto universal llegó recién en 1979, cuando la nueva constitución eliminó las restricciones de alfabetización. En los años 90 se instauró las primeras cuotas de género, que abrieron el camino hacia la actual ley de paridad y alternancia aprobada en 2020. La historiadora Cristina Rosas, en su libro Historia de las mujeres en América Latina, publicado en 2007, explica que este reconocimiento fue más simbólico que real, porque el requisito de saber leer y escribir dejó fuera a la mayoría de las mujeres, especialmente las de campo y las comunidades indígenas. Por su parte, la investigadora Carmen McEvoy, en su obra La Utopía Republicana de 2010, sostiene que el voto femenino en el Perú se insertó dentro de una tendencia regional de modernización política. Sin embargo, aquí estuvo marcado por fuertes tensiones entre la tradición y la modernización, ya que la política seguía viéndose como un espacio casi exclusivo para los hombres. La participación política de las mujeres en el Perú durante la crisis del orden oligárquico hubo avances muy importantes, pero la más destacada de estas fue el voto femenino para las elecciones generales a partir del año 1956, pero esto se vio pues con ciertas restricciones y también límites. Esto solamente aplicaba pues si sabían leer y escribir. Y no solamente eso, sino que tenían otras condiciones más. Estas tenían que ser pues mayores de 21 años, casadas o madres. Zoila Cáceres pues realiza una intensiva actividad a favor de la igualdad de derechos civiles y políticos para la mujer. Pero también apoyó el sindicalismo obrero. Este pues va de este colectivo llamado feminismo urbano. Entonces a todo esto pues ella busca la autonomía en sí de las mujeres, y más que todo pues de las mujeres en sí casadas. De acuerdo con lo que revisamos, la participación política de las mujeres en el Perú durante gran parte del siglo XX estuvo marcada por la exclusión, pues no podían votar ni ser elegidas. Esto recién cambió en 1956, cuando las mujeres alfabetizadas pudieron participar en las elecciones generales. Este hecho fue un hito de la ampliación de la ciudadanía, aunque con limitaciones claras. No todas accedieron, solo las que sabían leer y escribir mayores de 21 años, y en muchos casos casadas o madres. Como explican Henry Piz y Gonzalo Romero, el sistema electoral estaba diseñado para mantener el control de los grupos de poder y dejar fuera sectores como campesinos, obreros y por supuesto a gran parte de las mujeres.
especialmente las de campo y de comunidades indígenas. Aunque el derecho al voto fue un logro, al inicio tuvo más un carácter simbólico que real, pero no representó a todo. Aún así, este avance abrió un proceso de transformación con repercusiones actuales. Figuras como Zoila Cáceres desde el feminismo peruano lucharon por la igualdad de derechos civiles y políticos, la autonomía de las mujeres casadas y el apoyo al sindicalismo. Investigadoras como Cristina Rosas señalan que este reconocimiento fue limitado, mientras que Carmen McCabe lo interpreta como parte de una modernización política en la región, aunque con tensiones, porque la política seguía siendo un espacio masculino. Hoy las mujeres ejercen un derecho al voto, ocupan cargos en distintos niveles de gobierno. Sin embargo, persisten desigualdades en representación, liderazgo y condiciones para ejercer la política. Por ello, lo iniciado en 1956 sigue vigente como un desafío para alcanzar la verdadera igualdad.